mundo mejor. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. La historia es nuestra y la There's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace or smile for peace. So geht es Bruch und nichts anderes. Unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. La policía está utilizando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. La policía ha vuelto a mostrar su peor cara. ¡Tenemos memoria! Nosotros actuamos por indicación siempre política. A un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, reclamamos aquí la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. ¿Qué tal? Estamos en Diálogos con la Realidad en la 5ª temporada. En esta sesión sobre derechos humanos y acceso a la justicia, estaremos conversando con Teresa Columba Ulloa Ciaurris. Tere, te saludo. ¿Y quién mejor que Tere para conversar con ella y hablarnos de la dignidad de la persona frente a las formas de poder en México? Tere, bienvenida, gracias por la entrevista. Quería preguntarte, tú tienes varias décadas de trabajo en la defensa de los derechos humanos. Cuéntanos, ¿cómo surge tu interés en tu vida? ¿Cómo se fue dando irte insertando en temas de activismo social? Yo creo que es una cuestión de formación desde mis padres y fundamentalmente un sentido muy alto de justicia con la que fui educada en la escuela francesa donde estudié. Y también tiene que ver con las formas y los modos de trato que reiteradamente veía en mi familia hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas, ¿no? Y eso hace que vaya creciendo en uno un grado de rebeldía, ¿no? Cómo termina la relación entre mis padres y los motivos que terminan eso, pues me lleva cada vez más a estar próxima a los derechos humanos. Después tuve la oportunidad de sacar mi maestría en Inglaterra y luego de estudiar diplomados sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos y Género y Género y Desarrollo en Europa, y después pues en Nueva York me puse a estudiar otro diplomado sobre planeación estratégica y políticas públicas,
que, bueno, yo no hago política pública porque no soy funcionaria ahora de gobierno, pero que creo que me sirve mucho en el proceso, porque soy una combinación de varias cosas, que hace que pueda desarrollar varias actividades y que le da sustento a los modelos de intervención comunitaria que creemos que son muy necesarios para hacer prevención, para empoderar a las mujeres en una sociedad que sigue siendo absolutamente patriarcal, machista, misógina y que atenta reiteradamente contra la dignidad de las mujeres, donde quien estaría obligado a actuar con la debida diligencia, lo que hace es reflejar sus propios valores y su interpretación del derecho, lo que nos va impidiendo acceder a la justicia para las mujeres, para las niñas, para los y las adolescentes. Y que en esta arena de la lucha y la defensa por los derechos de las mujeres hace falta personas muy preparadas como tú y que no es una labor fácil. ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que sostiene a una mujer como tú, Tere, en este trabajo, en esta lucha? Bueno, primero tener la suficiente convicción y la esperanza de que se van a poder cambiar las cosas. Que esto implica un cambio cultural profundo, ¿no? De estructuras y de cómo concebimos el poder para y el poder sobre, ¿no? Que desgraciadamente yo siento que el poder, hablando de quienes nos gobiernan, y cierto poder social como sería el poder de la delincuencia organizada, pues no son poderes que podamos cambiar fácilmente, ¿no? Hace más difícil poder pensar que estamos abonando hacia el largo plazo. Lo que me sostiene al final es eso, la convicción y la esperanza, pero también que tuve una hija mujer y que a lo largo de todos estos años de estar bregando en la defensa de los derechos humanos y más específicamente de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, siempre me sostuvo el sueño de heredarles a mi hija y a las generaciones que vienen atrás de mí un mundo más justo, más equitativo, más igualitario, donde las mujeres tuvieran sus derechos, supieran cómo se ejercen y pudieran gozar de ellos, ¿no? Y eso es lo que me ha mantenido aquí, ¿no? En tu formación, Tere, ya nos comentaste algo sobre ella. Básicamente como abogada y como cientista de la educación has atendido vertientes muy interesantes de gran impacto, desde la prevención, el tema de protección y asistencia y el tema de la persecución. ¿Cómo es esta? ¿Cómo integras tu forma de abordar esta visión y este trabajo? Bueno, primero había que aclarar que somos una organización que es el brazo latinoamericano y caribeño de una organización mundial, la primera en el mundo que empezó a luchar contra la trata de mujeres. Y ella formo parte del consejo directivo de la Organización Mundial y ahí actúa como una organización paraguas, nos da lineamientos o nos damos lineamientos que después las coaliciones regionales tienen que bajar hacia los países y a las redes nacionales. Y trabajamos, pues sí, esas son las estrategias que trabajamos: prevención, protección, asistencia y persecución. También participación, ahora a últimas fechas, porque estas transformaciones no se dan desde solamente nuestra voluntad o buenos deseos, ¿no? Se necesita que se involucre la sociedad, las universidades, las empresas privadas, etc. Yo lo que creo es que
A mí me ha movido y me ha sostenido y el tratar de ver durante todos estos años cómo se van moviendo las dinámicas del delito para poder diseñar las estrategias. Y en el 2006, por la crisis que empezó a haber en nuestro país de desapariciones, diseñamos el sistema Alerta Roja, que hoy ya es todo un sistema, pero que en el 2006 era como abrir un cacho en nuestra página web para difundir los casos que la gente nos reportaba de mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidas y desaparecidos. Pero la misma realidad del grave problema que implica nos fue haciendo que cada vez incluyéramos más componentes, más servicios. Entonces metimos la atención jurídica o la asistencia jurídica, metimos la atención psicológica y médica, luego agregamos las medidas humanitarias que pueden ir desde pagarle al familiar para que venga a declarar en PGR o tenerlos aquí unos días en lo que agotan, o ya cuando tenemos a las víctimas rescatadas, pues su alimentación, su ropa, a veces me las traen con lo que traen puesto, tengo que comprarles pues todo. También ahora tenemos una red de referencia y contrarreferencia porque no hemos podido garantizar el dinero suficiente para establecer el albergue, tenemos solo de emergencia. Y tenemos el programa de hogares de transición, que son ya después de que salen del albergue, que intentan, por un lado, reforzar o definir el nuevo proyecto de vida. Segundo, darles las herramientas necesarias para que se empoderen y puedan cumplir con ese nuevo proyecto de vida. Y entonces echamos a andar el programa de educación formal, el de entrenamiento vocacional y proyectos productivos, que va acompañando este proceso. Los hogares de transición son pequeños departamentos, ellas le pusieron la casita de la esperanza, entonces así se le va a quedar ya el proyecto. Y ahí se pueden estar todo el tiempo que requieran, siempre y cuando ellas vayan cumpliendo las reglas. No todas se quedan. Hemos tenido algunos casos donde se van, hasta sin avisar. En otros casos, pues hemos tenido que reunificar porque no hay interés de irse consolidando y le están quitando el lugar a alguien que sí necesita el apoyo. Y bueno, entonces eso se implementó apenas en 2013. Y además tenemos el componente del sistema de datos estadísticos y georreferenciados de los casos que atiende anualmente el sistema Alerta Roja, que no son, digamos, todos los de México, pero que es importante porque te da una idea de... Es una muestra de los tipos de formas contemporáneas de esclavitud, de reclutamiento, del contexto donde las reclutan, cómo las reclutan. Vamos, si te parece, Tere, vamos a seguir platicando sobre el modo de trabajo de Alerta Roja, tus vínculos para realizar este trabajo, y estaremos de regreso después de un corte. Estamos en Ibero TV. Regresamos con el tema La dignidad de las personas frente a las formas de poder en México. Estamos con Tere Ulloa y Tere, en los últimos años te has concentrado en combatir la explotación sexual en América Latina y el Caribe. 18 años llevas en este trabajo y la organización, nos estabas comentando, tiene presencia en 25 países. Nos estabas comentando antes del corte sobre algunas formas de esclavitud contemporáneas que a lo mejor pasan por imperceptibles o que hemos naturalizado. Quizá quieras
comentarnos un poco más sobre ello. Sí, nos tocó redactar el proyecto de ley y ahí vimos con gran preocupación que se le da el mayor enfoque al tema criminal y que al atender el tema criminal se fue generando en nuestro país y en muchos países de América Latina un gran desorden jurídico. Entonces buscamos un marco teórico que fuera más comprensivo, que nos permitiera un enfoque más holístico y que pudiera cubrir o poner en el centro de la ley y de las acciones gubernamentales a las víctimas. Y fue así que hemos estado tratando de jalar la conceptualización teórica del delito de trata hacia la conceptualización de las formas contemporáneas de esclavitud, que es mucho más amplio y que nos permite cerrarle la puerta a los jueces que no entendían que este tipo de delitos, igual que el narcotráfico, el tráfico de armas o el tráfico de personas migrantes, tiene un componente de extraterritorialidad y se casaban con la jurisdiccionalidad. Y así fue que llegamos al marco teórico que maneja el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la trata es una de las formas contemporáneas de esclavitud, pero se acaba donde empieza la forma de esclavitud, explotación o servidumbre a la que someten a las víctimas. En base a este marco fue que se redactó el primer borrador para la ley general que hoy tenemos en nuestro país. Todavía hasta la fecha no podemos decir que en todos los estados se hayan armonizado con la ley. En estos momentos se está discutiendo la ley en Chiapas, cómo van a armonizar la ley general. Y ahí cabe, pues sí, la explotación sexual en todas sus formas y modalidades, pero también la explotación laboral, los trabajos, servicios forzados, la servidumbre por deuda, por gleba, que yo digo que la de gleba está ya como muy fuera de la realidad de los tiempos contemporáneos, pero por si por ahí nos llegáramos a encontrar. Y el tema de la mendicidad forzada, el tema de las adopciones ilegales, muchas, sobre todo las que son internacionales, son con propósitos de explotar sexualmente a los niños y a las niñas. Y experimentación biológica, embarazos forzados, trabajo o esclavitud doméstica, que la hay, o servidumbre doméstica por casi nada de pago, al fin ya te estoy dando techo y comida, que son cosas que seguido se hacen por nuestra sociedad, ¿no? Que van allá a la sierra y bajan a la muchachita y la tienen ahí trabajando 12, 18 horas con un salario ínfimo. Habían dicho que la iban a dejar, la iban a inscribir en la escuela y no la llevan a la escuela y no tiene ningún tipo de prestación. Y eso lo hacemos muy a menudo, pero igual no tenemos una cultura de no comprar a quien explota. Que, por ejemplo, en Europa sacan un catálogo anual de las empresas que cumplen con los estándares de derechos humanos y las que no cumplen. Y la gente castiga a la que no cumple no comprándole. Y aquí en nuestro país, esta marca de los tenis, esos tan famosos de la palomita, se hacen con trabajo infantil. En Corea, en Tailandia, en esos lugares, ¿no? Y lo seguimos comprando y no tenemos esa cultura. O el Tommy Hilfiger ese que tanto habló mal de los mexicanos y que su ropa y sus productos no eran para los nacos mexicanos y la gente le sigue comprando. O sea, no castigamos el consumo ni aunque nos falten al respeto, ni aunque nos denigren, o sea, atenten contra nuestra dignidad. Y yo creo que ahí es parte de toda la tarea que tenemos como sociedad, ¿no? Porque nos volvemos sociedades cómplices, sociedades proxenetas, sociedades explotadoras y esclavizantes. Ahí, Esther, donde tu labor como educadora, ¿no? Como pedagoga, como persona dedicada también a la prevención,
tiene tanto... Nada más me faltaría agregar una que no está todavía en el marco de Naciones Unidas, pero que la acabamos de detectar, que son los vientres de alquiler, ¿no? Que al final se está dando a nivel internacional. Vienen a nuestro país, contratan el vientre, dejan el óvulo fecundado ya implantado en una mujer y le pagan a un tercero, ¿no? Y al final ese matrimonio va a venir, le van a hacer una constancia de alumbramiento que va a ser ilegal, se va a llevar al bebé y el reclutamiento. Los cánones nos marcarían que para conflictos armados, los cánones de los derechos humanos. En realidad, pues hace muchos años que en este país no hay un conflicto armado. Podría ser el del EZLN y ahí yo no vi niños. Pero sí están reclutando niñas y niños para las actividades de la delincuencia organizada. Entonces yo trato de utilizar siempre los grupos armados oficiales y no oficiales, ¿no? Que es como un término que sí deviene de la conceptualización de derechos humanos, pero mucho más integral y holístico, comprensivo, ¿no? En 2011, Tere, recibiste el premio Gleisman. Hablábamos de tus vertientes de trabajo, una de ellas el preventivo. Este premio Gleisman que otorga la Universidad de Harvard a personas que dedican su trabajo a la calidad de vida de sus países y que son inspiración para que otros países puedan hacer acciones afirmativas. En este contexto que nos estás comentando, ¿qué relevancia tiene un premio de ese tamaño en esta lucha, en esta arena? Este premio me lo dieron por el modelo de masculinidad, iniciación sexual y consumo de la prostitución, que es un modelo de intervención comunitaria que está diseñado para los hombres jóvenes entre 12 y 18 años, para que no se vuelvan consumidores de prostitución, que además se trata de dotarlos de herramientas para que puedan criticar desde el machismo o la masculinidad tradicional, que no sean violentos en sus relaciones con las mujeres, que sean igualitarios, que compartan el cuidado de los hijos, de la casa, de todas las tareas. Porque además ellos se lo pierden, si es hermoso a sacar adelante a una criatura. Y creo que aquí lo más importante es que es un premio que me honró muchísimo, pues es un premio que recibió hasta Nelson Mandela y gentes de ese tamaño, pero el impacto fue que se escogió para ser universalizado como el modelo contra la demanda, ¿no? Y nosotros tenemos muchos años señalando que sin demanda no hay oferta, sin demanda de productos o servicios provenientes o involucrados con la trata, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la sociedad tiene que responder. Y creemos que los jóvenes también responden cuando uno les da las herramientas necesarias. Y llevamos capacitados más de 11,000 jóvenes en 5 países de América Latina y el Caribe. Y que pensamos que este es el trabajo que hay que hacer. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes. Nos han puesto la muestra en estos días en este país, ¿no? Y yo creo que para mí cada minuto que le dedico a trabajar con los jóvenes es un minuto que se gana en esta lucha. Gracias, Tere. En un momento más volvemos para que Tere nos comente sobre 2 premios que está por recibir en los próximos días. Esto es Diálogos con la Realidad. Esto es Ibero TV. Estamos conversando con Tere Ulloa, la dignidad de las personas frente a las formas de poder en México. Tere, nos estabas comentando sobre los reconocimientos que has tenido en cuanto a tu modelo conceptual y tus propuestas para atender el tema de la sexualidad alternativa, modos preventivos de abordar el tema de la trata. Y estás a pocos días de recibir 2 premios más de relevancia nacional.
Cuéntanos sobre ello, Tere. Bueno, uno es, me lo da la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que es la medalla Emilio Krieger, por mi trayectoria jurídica y por los logros que ha obtenido, y un poco yo siento también que tiene que ver con protegernos, darnos una cierta protección por las amenazas que hemos estado teniendo de parte del que era el presidente del PRI en el Distrito Federal, porque estamos defendiendo a las víctimas de él. Y el otro, a los 15 años de haberse abierto el CIDEM, el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, en el Instituto de Estudios Filosóficos de la Universidad Nicolaita de Morelia, Michoacán, se instituye el premio Simone de Beauvoir por trayectoria y compromiso, y nos los van a entregar el día 27 también. Entonces son 2 premios que vamos a recibir este año. Felicidades, Tere, por ello. Muchas gracias. Y en tu trabajo comentabas sobre las formas de esclavitud, particularmente en el tema de la trata. ¿Podrías comentarnos cuál es el estado de cosas actualmente en México? Sí, tendríamos que hablar de los delitos en materia de trata de personas, que fue como al final quedaron en la ley general, para que no solo sea la trata, si partimos de que se acaba donde empieza la forma de explotación, esclavitud o servidumbre, estaríamos hablando de que la trata se termina donde empieza la esclavitud y comprende reclutamiento, transporte, traslado, acogida, recepción y a lo mejor hasta inicio. Y ya después, el tipo, la modalidad, esa ya es otro delito, que debe de haber acumulación de los mismos, concurso real. Y yo creo que es más por la presión internacional que el gobierno de México ha intentado atender el fenómeno. No hemos tenido claras muestras desde que inició la actual administración de que haya la intención seria de enfrentar este delito. Inclusive hay una reforma que ya fue votada en el Senado y que está pendiente en Cámara de Diputados, que no es una reforma que vaya a favorecer, que reduce derechos de las víctimas, que desaparece los fondos que nunca echaron a andar. Inclusive hay medidas como cambio de identidad, reubicación nacional e internacional, cuando hay evidencia de que hay delincuencia organizada, que no se han echado a andar hasta el momento en la ley que se votó en el 2012. Creemos que tampoco hay los suficientes presupuestos para hacer cumplir la ley. La Secretaría de Salud sigue cobrando los servicios que les da a las víctimas. Entonces, no se ha entendido la obligación del Estado para garantizar la gratuidad, que tiene que ver con que no se acaba de entender de quién es la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, que inclusive tiene que ver con si el crimen de Ayotzinapa fue del Estado o no fue del Estado. O sea, no se alcanza a entender cuál es la responsabilidad del Estado y se simula, pero no se va a fondo, ni en las reformas, ni con los presupuestos, ni dando las facilidades para que realmente se pudiera hablar de la garantía de la no repetición, verdad, justicia y reparación integral, como una manera de inhibir ese tipo de conductas. Yo siempre digo, lo ideal sería hacer de México un país hostil a los tratantes y a los explotadores, para que busquen otros lugares donde quieran aceptarlos, ¿no? Aquí no. Lamentablemente es la postura de la sociedad, yo no sé si de toda la sociedad, pero a veces dudo que sea la postura de los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno.
Y aún así, en este estado de cosas, pues son más de 1000 las personas que has rescatado de las redes del tráfico. De la trata. De la 1307 para ser exactos. ¿Qué dificultades enfrenta una persona que hace una labor de esa magnitud? Antes yo misma iba a los lugares y las buscaba. Cada vez es más difícil porque la gente me conoce más y me detecta. Pues hemos sufrido amenazas, persecuciones. Sabemos que, bueno, no tenemos la vida comprada. Yo les digo siempre, y a mí ya que me falta, ¿no? He escrito libros, he sembrado árboles, tengo una hija hermosa que ya hasta se recibió, aquella que era la razón de mis luchas, sigue siendo la razón de mis luchas, pero ella es una joven recibida que ahora anda en otros países probando fortuna. Y eso para mí, pues, es una gran satisfacción. Más rescatarlas no es donde se acaba el problema. El problema, para mí real, es verlas sonreír nuevamente. Es verlas seguras, es verlas capaces de salir nuevamente a la calle, de querer continuar, porque el daño que provoca la trata es bien, bien grande, ¿no? Hablabas de seguridad, de algunas medidas para mantenerse en una lucha que de veras sea organizada. Otros actores o grupos que se dedican a estas causas podrían aprovechar de tu experiencia. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué podrías compartirles? Bueno, siempre tener un grupo de seguridad a través de Messenger o de cualquier aplicación, ahora hay muchísimas. Tratar de tener siempre correos electrónicos y igual servicios de mensajería que te dejen cifrar la información y que se autodestruya para que no haya manera de que se cuelguen de tus mensajes y conozcan cuáles son tus patrones de conducta. Tratar de generar todo un lenguaje en clave que no deje ver dónde te mueves ni dónde estás, pero que sí permita que te estés reportando y que todo el equipo se esté reportando, más que con una idea de control, sino con una idea de seguridad, ¿no? Y cuando uno va a salir fuera de la ciudad y se va a alojar en otra ciudad, siempre dejar muy claro cuál va a ser la ruta, cuál va a ser el medio de transporte, a qué hotel se va a llegar. Ahora, bueno, existe ya el mecanismo de defensores de los derechos humanos, pues por lo menos hay esa alternativa, no es que todo funcione de maravilla, pero tenemos botón de pánico, el cual no funcionó el día que nos agredieron afuera del Instituto Electoral, porque nosotras todas, al unísono, picando el botón de pánico, con 300 señores y señoras del PRI con palos y piedras que se venían sobre nosotras, y nunca logramos que nos respondieron cuando ya veníamos de regreso en el vehículo de la coalición, en el periférico, ahí fue donde nos respondieron. Igual aquí hay una cosa que le dicen código águila, que es que la policía tiene que pasar por lo menos una vez al día, todos los días, a checar cómo estamos, cosa que cuesta mucho trabajo que hagan. De pronto vienen diario y de pronto no los vemos, ¿no? Entonces, bueno, que no está del todo mal, al final hay que estar modificando siempre cómo se mueve uno, cómo llegas a tu casa, cambiar por dónde entras, cambiar por qué ruta te vas, igual cuando llegas al trabajo, igual cuando te regresas de algún lugar que acostumbras frecuentar. Yo diría del Aceido o de Febintra, que es a los lugares donde más voy por los casos que atiendo, ¿no? Y esas pequeñas precauciones, si las sumamos con el mecanismo de protección, por lo menos ya el sistema de circuito cerrado, el botón de pánico, pues ya es algo. Siempre será más difícil que se atrevan a atentar contra la integridad de las defensoras y los defensores.
Y para contagiarles de tu valentía, convicción, ¿qué mensaje les darías a los defensores? Y también te pediría para terminar, ¿qué luces de esperanza, qué mensaje puedes dar para personas que puedan encontrarse en este momento en condición de esclavitud o trata? Yo creo que cuando uno está convencido de la justeza de la lucha que está uno emprendiendo, no hay poder humano que lo detenga a uno. Entonces, que se comprometan con lo que creen, con lo que piensan, y que esa es la fuerza que los va a mover, que siempre confíen, que tienen una fuerza transformadora, que cuando uno defiende los derechos humanos, está defendiendo el tesoro más noble que la comunidad internacional nos ha heredado como seres humanos, ¿no? En el caso de las personas que están siendo explotadas o esclavizadas en este momento, sí necesitamos que nos digan, aquí estoy, necesito ayuda, de alguna manera. Ya hay varias líneas de ayuda, o siempre hay una manera de mandar un correo electrónico o de mandar un mensaje. Nosotras siempre estamos atentas. Y que al final el agresor más vil y más despiadado no te roba tu esencia, esa la tienes adentro de ti, ¿no? Es inherente a ti misma, que siempre, siempre podrás ser, a lo mejor no igual a como eras antes del hecho victimizante, pero a lo mejor podrías llegar a ser una persona mejor de la que fuiste, ¿no? Que siempre no pierdan la esperanza. Tere, muchísimas gracias por tu ejemplo, por tu convicción, por tu lucha y por esta entrevista para Diálogos con la Realidad. Conversamos con Tere Ulloa, la dignidad de las personas frente a las formas de poder en México.